Estamos aquí nuevamente ya finalizando el curso con este vídeo tutorial, en este caso del examen de septiembre de 2006 de Ingeniería Superior del Plan Antiguo, Ingeniería Superior Industrial Plan Antiguo, no el Plan 2001 sino el anterior, el de 6 años. En concreto vamos a realizar este ejercicio que se trata de un ejercicio de flexión compuesta. Bien, flexión compuesta se da cuando una pieza está sometida a compresión o tracción provocada por un axil, pero este axil a su vez se encuentra desviado de su centro de gravedad. Como consecuencia de ello aparecen unos momentos flectores que puede ser en un eje o en ambos, y por ello se denomina así flexión compuesta, porque hay un esfuerzo axil de tracción o compresión y una tensión normal derivada de un esfuerzo flector. Es un caso típico de pilares de esquina o pilares de fachada. Bien, vamos a pasar poco a poco a realizarlo. Bien, pues fijaros que he dibujado aquí a la derecha la sección vista desde arriba en 2D. Nuestra carga P está descentrada, es decir, tiene una excentricidad en Z, que nos lo dicen ahí, Z de P, de un valor de 1 centímetro, y una excentricidad I de P que vale 2 centímetros. Esta la voy a llamar E de Z y esta va a ser E de I. Entonces, como consecuencia de ello, fijaros que van a aparecer unos momentos, es decir, nos va a aparecer un momento en Z que va a ser igual al valor de la carga P por la excentricidad que tengamos en I. Tal y como está ahí, la carga P va hacia abajo, por lo tanto nos va a crear un momento flector para acá. Un momento flector hacia allá. Es decir, va a tener este momento flector, que va a ser un momento flector en Z. Como consecuencia de la excentricidad en el otro eje, vamos a tener un momento flector en I, que va a ser la carga P por la excentricidad en Z. Es decir, va a haber un momento flector que va a ir para allá, que lo vamos a dibujar. Un momento flector así. Por lo tanto, la pieza está sometida a un momento flector en Z, un momento flector en I y una compresión, de tal forma que no es una solicitación como la que hemos estado utilizando habitualmente. Bien, si no veis la forma de calcular el momento porque os es dificultoso, siempre lo podemos hacer como en física, es decir, como conocéis, para hacer el torque, es decir, un tau simplemente, que es esta. La fuerza P va en menos y la excentricidad en I va en J, y por lo tanto el momento me aparece ahí. Bien, si sustituyo los valores, lo voy a poner todo en kilogramos centímetro, ¿vale? Porque me interesa. Entonces será menos 6400 por la excentricidad en I, que hemos dicho que es 2, y esto en K. Entonces el momento en Z con el que nos vamos a manejar es un momento de 12.800 menos 12.800 en valor K, y hemos dicho que estos son kilogramos centímetro. Bien, de tal forma que fijaros bien, si nosotros analizásemos la pieza un poquito más en profundidad y hallásemos la resultante del momento flector, lo que tendríamos es una pieza que está sometida a un momento flector total en esa dirección.
es decir, que no es ni una cosa ni otra. Sería el momento total y a su vez a una compresión, es decir, este momento flector, digamos que levantaría esta parte, la traccionaría, comprimiría estas, y entonces lo que se trata es de hallar la ecuación que nos define este estado tensional. Bien, pues vamos a poner el momento en I y vamos ya a empezar a trabajar. Bien, pues en este caso ya he averiguado el momento en I y fijaros que la fórmula que nos va a servir para ver el estado tensional es esta, es decir, por un lado la producida por el axil, es decir, esta es por P, luego tenemos la de los flectores, es decir, una sigma pero por flector. Lo mismo aquí, es decir, tendré otra sigma pero por flector. De forma que la combinación de todas ellas es una tensión tensión normal. Bien, pues vamos a ver. Nos pedían las tensiones máximas y mínima en las distintas secciones de la pieza. Bien, pues para ello vamos a denotar varios puntos. Entonces, este punto de aquí para mí va a ser el A. Este punto de aquí es el B, este punto de aquí es el C y este punto de aquí es el D. Bien, fijaros bien que el punto D, es decir, este de aquí, le ocurre una cosa, es decir, por un lado el pilar lo está comprimiendo y por otro lado el momento. Bien, pues como iba diciendo, no sé si os lo he dicho al contrario, pero fijaros aquí he puesto el sentido de los momentos. Entonces en D, en el punto D, P lo comprime, pero sin embargo los dos momentos, tanto MZ como MI, digamos que lo levantan. Entonces este sería el punto de sigma mínimo, mientras que en el punto B, P lo comprime y a su vez tanto MZ como MI lo comprimen. Entonces esto de aquí sería la sigma máxima de compresión. Bien, bien, pues fijaros aquí que para los momentos de inercia, es decir, para el eje Z, que es este de aquí, el de un rectángulo, que recordad que es base por el canto al cubo partido por 12, sin embargo el canto que se pone al giro es este, es decir, es el de 8 centímetros, mientras que para el IDI hay que mirar lo contrario, el canto que se opone es el otro, es decir, el de B. Bien, pues ya una vez que tenemos esto claro, vamos a irlo sustituyendo en la fórmula para luego tener los valores. Bien, pues en el punto D, aplicando la fórmula, aquí estarían los estos, es decir, tenemos la compresión, que la ponemos negativa, ¿vale? Porque la compresión por criterio negativa, y sin embargo nosotros lo que hacemos es sumarle, sustituimos los momentos de inercia que hemos hallado anteriormente y ya con valores obtenemos que la tensión en el punto D, en este caso es de 400. Bien, para la tensión máxima en B tendremos por un lado menos 6400, 4 por 8, pero en este caso le añadimos esto porque esto lo comprime, serían 12.800, lo mismo 8 partido por 2, partido por 4 por 8 al cubo, todo esto partido por 12, menos 6.400, 4 partido por 2, 8, 4 al cubo, todo esto partido por 12, y esto me daría una tensión de menos 800 kilogramos centímetro al cuadrado. Es decir, que mientras que el punto D está traccionado, el punto B está comprimido.
totalmente, es decir, tanto el axil como los momentos lo comprimen, por lo tanto por eso uno es el mínimo y otro es el máximo. Bien, ahora tendremos que hacer lo que llaman la ecuación de la línea neutra. Bien, la ecuación de la línea neutra es aquella donde las tensiones, donde las sigmas es 0, de tal forma que digamos que podríamos reducir toda la tensión de un punto al momento total y a la compresión total, es decir, sin estar andando con los y de z, etcétera. Sería una ecuación que nos da la tensión directamente metiendo la coordenada del punto. Bien, pues vamos con el apartado B, que la vamos a poner aquí abajo. Ecuación de la línea neutra. Pues hemos dicho que es donde sigma es 0. Bien, pues un momento. Bien, pues para la ecuación de la fibra neutra hemos dicho que son las tensiones nulas, es decir, la sigma total es 0. Entonces, por ejemplo, vamos a coger un punto donde el axial es de compresión, pero sin embargo vamos a tomar que los momentos lo tracciones, es decir, un punto arbitrario. Y planteando esta ecuación la igualaremos a 0, es decir, tendremos menos 6400, esto eran 4 por 8, más el momento en I, que en I creo recordar que eran 6400, pero no estoy seguro. Momento en I 6400. Por una z genérica que no sabemos lo que es, y aquí serán 8 por 4 al cubo, esto partido por 12, más 12.800 que eran por I partido por 4, 8 al cubo partido por 12, eso no es 48 sino que es 4 por 8, y todo esto tiene que ser igual a 0, de tal forma que me dará la ecuación de una recta del tipo I igual a mx más n, que luego dibujaremos. Bien, pues operando me da eso de ahí, que dividiendo entre 25, es decir, simplificando, me daría ese valor de ahí. Bueno, para saber dónde pasa, pues vamos a hallar los puntos de corte. Entonces, con el eje Z, con el eje Y. Bien, con el eje Z la Y es 0, es decir, que me daría una Z de 8 entre 6. Bueno, 8 sextos. Ya lo simplificaré. 8 sextos, 0. Es decir, el punto de corte es 4 tercios, 0. Y con el eje Y, como la Z es 0, pues entonces me da el punto 0 y serán simplemente 8 tercios. 0, 8 tercios. Esos son los puntos de corte. Aproximadamente podemos decir que sería 1,33, 0. Y el otro, pues el otro serían 2,66. Bueno, más o menos el 0,267. Esto está en centímetros y en centímetros. Bien, pues a continuación vamos a pasar a dibujar la fibra neutra para que veáis el significado de la misma. Entonces nos cogemos la sección, nos cogemos los ejes, se le voy a bajar un poquito porque ha quedado un poco ahí. Vale, este de por aquí. Bien, pues vamos allá. El Z y este es el I. Entonces hemos dicho el punto 1,33. Bueno, pues estos son dos, más o menos por ahí, ¿no? Y el otro hemos dicho el 0,267. Estos son 4, pues vamos a suponer que es ese. Pues la fibra neutra sería la recta que pasa por esos dos puntos. Es decir, este es el
eje neutro. Y ahora vamos a ver el significado. Bien, pues aquí tenéis el significado. El dibujo está desproporcionado, pero fijaros bien qué es lo que querría decir. Pues querría decir, digamos, que podríamos hallar mediante una sola fibra un solo diagrama de tensiones, es decir, de tensiones normales, en vez de tres diagramas, es decir, uno de axil, otro para el momento en Z y otro para el momento en Y, lo podríamos reducir a uno solo, que sería de este tipo que ya conocemos, donde si esto estuviera bien dibujado obtendríamos las tensiones que hemos obtenido, es decir, en D está traccionado mientras que en C está comprimido. Bien, este diagrama sería perpendicular al eje neutro. Una cosa importante, en flexión compuesta el eje neutro nunca pasa por G. Es decir, fijaros que por G no pasa, ¿vale? Eso es importante. Bueno, y ya hasta aquí pues este vídeo tutorial con el que cerramos el curso de elasticidad y resistencia de materiales de la UNED, que espero os haya servido de provecho. Y como siempre, pues nada, un saludo, ponemos el sellito, que hay mucho pirata por ahí. Y lo dicho.